Muy buen día, compañeros de Obras Civiles. Mi nombre es Sebastián Montato Alzate y hoy les venimos a exponer sobre las redes eléctricas en los planos. Primero que todo, para exponerles sobre el plano y como introducción de lo que van a hablar mis compañeros, es muy importante que tengan en claro cuál es la simbología de nuestros planos, como el de una circunferencia con una T boca abajo significa un plafón en el techo, o sea, donde sale la luz, ejemplo como el que está aquí. El otro que vemos, una S, es un simple interruptor, el que utilizamos para prender y apagar el antes nombrado. El siguiente es el que tenemos una media luna hacia abajo. Ese es una lámpara de pared o... Para terminar, el punto básico de derivación medio o monofásico conectado a tierra como polo a tierra es una circunferencia total con una T hacia abajo y una patica que le sale a mano derecha en el plano. El segundo o caja breque, que es utilizado en las casas, tiene forma de un cuadrado con una línea en diagonal con una terminación en punto. Para continuar con la información de este plano, los dejo con mi compañero Daniel Ceballos, que les estará hablando sobre el estudio de carga, y más adelante el resto de mis compañeros les dejarán más en claro lo que es las corrientes sobre el plano, como especificaciones técnicas de materiales a utilizar, especificaciones de construcción y memoria técnica. Muchas gracias. Compañero y profesor, mi nombre es Daniel Alejandro Ceballos Hernández y les vengo a hablar de los estudios de las cargas. Existen dos tipos de corriente continua y corriente alterna. La corriente continua es el tipo de corriente producida por generadores tales como pilas, baterías y dínamos. La corriente continua no cambia de valor ni de sentido a lo largo del tiempo y siempre sigue siendo en la misma dirección, del polo positivo al polo negativo. La corriente alterna, la electricidad que se produce en las centrales eléctricas y que llega a los enchufes de nuestros hogares, es de corriente alterna. Este tipo de corriente cambia periódicamente de intensidad y de sentido a lo largo del tiempo. En todas las redes eléctricas se opta por producir y distribuir la electricidad en forma de corriente alterna, ya que presenta importantes ventajas sobre la corriente continua. Las cargas que soportan las instalaciones en los calibres de los conductores de los circuitos son, por lo general, se utilizan de calibre 10, 12 y 14. Para alimentadores generales en el mínimo calibre a utilizarse es de 12. Para contactos al mínimo calibre a utilizarse es de 12. Para retornos y puentes, método de puentes en adaptadores de 3 y 4 vías generalmente se utiliza de calibre 1. El medidor de energías eléctricas utiliza circuitos sólidos que producen señales eléctricas cuya frecuencia es de fuerza y proporcional al voltaje que se esté utilizando. Esas señales se convierten en medidas de energía registradas por un indicador eléctrico. Estos medidores son más caros, pero mucho más precisos. Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es Ángel Abraham Cuadros Álvarez y hoy le vengo a hablar sobre memoria técnica descriptiva de un proyecto. La memoria descriptiva se crea para establecer un orden previo, ya que la misma permite que los involucrados en el proyecto tengan información de la solución definitiva elegida, dando ideas sobre el funcionamiento, materiales a emplear, cosas aproximadas de la solución elegida, las causas que se han tenido en cuenta para elegir esa solución de entre todas las posibilidades presentadas. Por lo tanto, la memoria descriptiva en arquitectura trata de informar sobre el proceso seguido y sobre la solución elegida. De allí que la información sobre el proceso seguido puede incluirse en un subapartado que se denomina descripción, mientras que la información sobre la forma, materiales y funcionamientos se puede incluir en un subapartado al que se puede denominar como diseño previo definitivo. ¿Cómo se realiza este proceso? La portada. Para la portada se recomienda colocar una vista 3D del proyecto presentado.
seguida del título del mismo, así como de la ubicación y superficie. También se puede colocar el nombre del cliente y el nombre del arquitecto o ingeniero responsable del diseño y la ejecución de la obra. Croquis de localización y descripción predio. En esta parte se coloca el croquis de localización para poder ubicar el entorno urbano del proyecto, anexando igual una breve descripción del predio y sus colindantes e información relevante del entorno. Igualmente, si se realizó en el caso de estudio de topografía de terreno, debería incluirse un informe resumido en la situación del mismo. Normatividad. En este apartado se debe colocar todo lo relacionado con la situación del terreno conforme a la legislación urbana del lugar, con los siguientes datos: uso del suelo, C.O.C y C.U.S, restricciones, entre otros. Descripción del proyecto en su conjunto. En esta parte se debe describir el proyecto en su fase general, incluyendo la siguiente información: niveles de edificación, descripción de la forma del edificio, estilo arquitectónico, número de espacio, entre otros. Descripción estructural. A continuación, se hace una descripción de la estructura del edificio donde se detalla materiales y dimensiones de los elementos estructurales que componen el proyecto, tales como cimentación, columnas, traves, losas y así sucesivamente. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Gabriel Álvarez y en esta tarde les vengo a hablar sobre las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar. Bien, punto de luz. La guía técnica define un punto de luz como un punto de utilización del circuito de alumbrado que va comandado por un interruptor independiente y al que pueden conectarse una o varias lámparas. Con esto entiendo que si tengo un interruptor y 3 lámparas comandadas por el mismo, esto cuenta como un único punto de luz, pero aún teniendo 3 o 30 lámparas que funcionen con un interruptor, siguen contando como un punto de luz. Interruptor. Un interruptor eléctrico, también llamado en algunos países hispanoamericanos como switch, es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno, sus tipos y aplicaciones son innumerables, desde un simple interruptor que apaga o enciende una bombilla hasta un complicado selector de transferencia automática de múltiples capas controlado por una computadora. Su expresión más sencilla consiste en 2 contactos de metal inoxidable y el actuante. Los contactos, normalmente separados, se unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule. El actuante es la parte móvil que en una de sus posiciones hace presión sobre los contactos para mantenerlos unidos. Cantidad de vías. Es la cantidad de posiciones que tiene un interruptor. Nuevamente, el ejemplo de interruptor de una sola vía es utilizado para encender una lámpara. En una posición enciende la lámpara mientras que en la otra se apaga. También existen los interruptores de doble vía o también de más vías. Un ejemplo de un interruptor de 3 vías es el que usaríamos para controlar un semáforo donde se enciende una bombilla de cada color para cada posición o para cada vía. Caja break. Un breaker es un término en inglés que significa interruptor, el cual opera automáticamente cerrando o interrumpiendo el flujo de corriente del circuito para proteger la instalación y personas de daños que pueden generar los cortocircuitos o sobrecargas. ¿Cómo funciona un interruptor termomagnético breaker? Un interruptor termomagnético brinda 2 mecanismos de protección. Cuando se produce un cortocircuito en la instalación, la corriente se eleva a niveles muy altos, así que cuando ésta supera la capacidad de corte nominal del interruptor, se excita un electroimán generando un campo magnético con una fuerza capaz de mover los contactos del dispositivo con el fin de interrumpir el paso de la corriente. Ahora bien, cuando en la instalación hay una sobrecarga, es decir, un aumento gradual, más no instantáneo de la corriente, al interior del breaker enchufable o de caja moldeada, una lámina bimetálica empezará a sufrir una deformación producto del aumento de la temperatura al punto en que accionará mecánicamente el dispositivo interrumpiendo el paso de la corriente. Estos son llamados mecanismos térmicos. Muchas gracias.